Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos de nuevo, pero por orden de Dios. El Señor me dio una palabra, me dio varias para la iglesia del Señor, y yo consideré en la misericordia del Señor, pues, la urgencia del mensaje para la iglesia del Señor en estos días finales. La iglesia necesita volverse a la palabra. Lo necesitamos, porque la palabra dice que los que guardan su palabra en paciencia, la paciencia de su palabra, serán librados, serán guardados. Estamos en un tiempo de reposo espiritual, porque mi esposa y yo, porque estamos, particularmente yo, buscando una dirección, llenarme de Dios. Sé que estamos en los tiempos finales, y en cualquier momentito de esto suenan las trompetas y unos se van, otros se quedan. Y el que no viva para Cristo ahora tendrá que vivir con el anticristo. Por eso Dios me ha traído una urgencia al corazón para hablar estas cosas. Y quiero que leamos la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice así: y de Cristo, el primogénito, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que el Señor añada bendición, salud, honra, gloria, poder, paz, prosperidad, unción, sanidad, alegría y gloria a su palabra. Damos la bienvenida a los hermanos que están conectados en este momento, y que la gloria de Dios nos cubra a todos. Todo lo que se están añadiendo, veo que se están añadiendo los hermanos en la fe. Y yo sé que estuve un tiempo ausente, pero orando igual, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. El tema de esta hora, Dios te bendiga, Sandismar, prima de mi esposa. Dios te guarde, creo que está en Colombia. Dios te bendiga, hija. El tema de hoy lo he titulado Sara. Dios te bendiga, nuestra amiga. Dios te bendiga, Sara Celeste, mi esposa, claro. Dios te bendiga, mi amor. El título del tema de esta hora lo he titulado La misericordia de Dios revelada en Cristo. Así mismo, la misericordia de Dios revelada en Cristo Jesús. Amados hermanos, nosotros sabemos por la palabra que todos somos culpables ante los ojos de Dios por nuestros pecados, y que ese pecado en nosotros merece tanto el castigo de la muerte eterna como el tormento de las llamas del lago de fuego y azufre, que la Biblia llama la muerte segunda. Esta es la realidad, óigame, realidad del hombre ante Dios. Pero también dentro de esa realidad, Dios en su misericordia proveyó para el hombre una vía de escape, un camino de escape de ese tormento eterno, de la separación eterna de Dios. Y ese único camino tiene un nombre y se llama Jesús. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces Dios manifestó su misericordia a través del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es misericordia?
Misericordia es el hecho de que Dios no nos da el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Eso es misericordia de Dios, que aún el hombre en sus rebeliones se rebela diariamente contra Dios, pero se acuesta y se levanta al otro día para seguir pecando. Y no es porque Dios sea negligente, sino que en la vida del pecador se está manifestando aún la misericordia de Dios. Dice la Biblia, Jeremías en el libro de Lamentaciones dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, sino que esas misericordias fueron hechas nuevas cada mañana. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, hermana Yolanda. Entonces, esa es la misericordia, que Dios no nos da lo que en realidad merecemos. Y la única manera que su misericordia se haga efectiva, óigame bien, es cuando nosotros aceptamos a su Hijo Jesús como el único Salvador, como el único Redentor, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único que nos representa intercesoramente delante del Padre, porque Él es nuestro sacerdote sumo, que se compadece de nosotros, porque Él también fue tentado en todo, conforme a nuestras debilidades, pero sin pecado. Así que vamos a ir entrando en este tema que va a ser de grande bendición. Dios me habló. Por eso estoy aquí. Y le dije, bueno, como le dije, tengo un tiempo y yo soy muy disciplinado en cuanto al propósito que me trazo con Dios. Pero el Señor me habló de que hablara este tema hoy. Y voy a seguir hablando. Dios me ha dado mensaje en mi encierro, en mi comunión con Dios, para el pueblo del Señor. Y sé que serán los últimos mensajes. Posiblemente en una de estas noches, o de día, o en la mañana, que estemos hablando el mensaje, que estemos aquí, suenan las trompetas y desaparecemos de esta tierra. Es decir, que hay que atender la palabra de Dios hoy. Entonces, Dios muestra su misericordia. Esa misericordia solo se hace efectiva cuando venimos a los pies del Señor. Pero la misericordia de Dios, aunque es gratuita, usted no paga por ella, no la compra, no la alquila. Tiene una condición. Y la condición de esa misericordia de Dios es que los hombres tienen que arrepentirse genuinamente por sus pecados. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es darle la espalda al mundo, darle la espalda a este sistema antivalores y caminar sinceramente delante de Dios, viviendo su palabra y temblando ante su presencia, con reverencia delante del Señor. Juan el Bautista, este hombre apareció en la escena predicando la palabra de Dios, y aunque su mensaje era un mensaje sencillo, era un mensaje poderoso. ¿Por qué? Porque él dijo en Mateo capítulo 3, versículo 2, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, óigame bien, el Hijo de Dios, él principió, él comenzó, dio el opening a su ministerio con el mismo mensaje que predicó Juan.
Eso habla de que nosotros hoy tenemos que seguir predicando la palabra. La palabra no cambia. Hay gente cambiando el mensaje, hay gente cambiando la palabra, reformulando, replanteando una obra que es perfecta en todas sus dimensiones. Pero hoy encontramos personas, arquitectas de ideas, promoviendo sistemas, promoviendo, digamos, estrategias supuestamente espirituales para poder ir al cielo, para vivir con Dios. La única manera de vivir con Dios es temblando ante su palabra. La única manera de llegar al cielo es limpiándonos de toda iniquidad, de todo pecado y viviendo la palabra que estamos leyendo y viviendo y oyendo en esta hora. Bendito sea el Señor. Él dijo lo mismo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, luego que él se enteró que Juan había sido encarcelado, y él sabía que al estar encarcelado le esperaba la muerte. ¿Por qué? Porque se enfrentó al sistema, se enfrentó a un sistema corrompido, se enfrentó a un rey, Herodes, corrompido, adúltero, fornicario, que no respetó su sangre, fue y se trajo la esposa de su hermano Felipe y la entró en el palacio, y esa corrupción la metió en el palacio. Juan el Bautista no aguantó, por el celo de Dios, no se quedó callado, no toleró eso. Fue y enfrentó a Herodes en el mismo lugar donde se estaba consumando el pecado delante de la nación y delante de Dios. Y por eso lo llevaron a la cárcel. Y esa cárcel seguramente era su última morada, porque ahí lo decapitarían por causa del Señor y el celo por su Dios. ¿Cómo necesitamos hombres como Juan? Porque mientras Juan estaba enfrentando a Herodes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos ellos, los sacerdotes de Jerusalén, compartían los festines con el rey Herodes. No dista esto, ni es muy distinto a lo que está pasando hoy, cuando hombres de Dios que tienen la oportunidad de llegar al gobernador, al alcalde, al presidente, en vez de hablarle de Dios, en vez de hacer como hizo Pablo con Festo, que le anunció la ira venidera, que tembló y le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano como tú. Pablo no perdió la oportunidad. Pablo, él pudo haber dicho, congraciarse con Festo para que lo dejaran libre, pero es mejor enfrentar consecuencias, sea cual sea, por causa de la lealtad a Dios y a la palabra. ¿Cuánta gente hoy vemos que aparecen en la televisión, que aparecen en los periódicos, que aparecen en las redes sociales al lado de un gobernante corrupto, impío, hasta bajo la sospecha o la certeza de que anda en delitos como narcotráfico, corrupción, que ha vuelto la alcaldía, la gobernación o el palacio, la volvió un harén de barraganas. Y ellos allí le van a dar cuenta a Dios. Los cobardes son los primeros que van al lago de fuego, Apocalipsis 21:8. Y cobarde es aquel que por no perder un puesto, por no perder algún favor con algún gran señor de la tierra, se calla la verdad. La Biblia dice, Gálatas 1:10, que si aún nosotros tratáramos de agradar a los hombres, ya no seríamos siervos de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, el arrepentimiento, amados hermanos, es el requisito para recibir la salvación. Como dijo el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón,
Luego que Dios levantó al cojo de la hermosa, en Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro le dijo a la multitud que se reunió frente al pórtico de Salomón, le dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y sigue diciendo: y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe de nuevo a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El arrepentimiento es la llave, amados hermanos, que abre la puerta de la misericordia, y detrás de esa puerta se encuentra la salvación eterna. Tengo que hablar esto, porque el Señor me ha hecho sentir que hay gente que han perdido de vista esto. Porque ya no se habla del pecado, ya no se exhorta el pecado. Ahora los mensajes son puros soplando, avivando emociones. ¿Cómo seré? Tener éxito en esto, tener éxito en aquello. Pura motivación para logros carnales, para logro de cosas terrenales. Es tiempo de que busquemos las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas de arriba, del cielo, y no en la de la tierra. Yo no estoy hablando de no prepararse, yo no estoy hablando de no plantarse sobre la tierra con responsabilidad y salir adelante. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que han suplantado el mensaje de los últimos tiempos por un circo, por un show mediático. Porque hay gente instruida y capacitada por el mismo diablo para entretener a la gente. Como pasó allá en el pórtico de Betesda, en el pozo. Jesús estaba allí entre los enfermos, pero ellos estaban pendientes de un ángel que le moviera el agua. El ángel los estaba entreteniendo, y ese hombre ya llevaba 38 años esperando que el ángel hiciera algo por él. Teniendo a Jesucristo, así el diablo está haciendo hoy. Mucha gente, muchos ángeles que no vienen de Dios, están moviendo aguas. Están entreteniendo gente con un mensaje sin cruz, sin calvario, sin sacrificio, sin tener que pagar un precio. Ese mensaje no lleva al cielo. Ese mensaje no lleva a ningún lado. Ese mensaje hace que la gente salga tan engañada como ha vivido. La palabra verdadera dice que la verdad nos hace libres. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, en nuestro mundo hoy hay más de 6.000 millones de personas. Y cada una de esas personas es diferente una de la otra, hasta en las huellas dactilares. Pero hay una sola cosa que todas las personas que estamos sobre la tierra tenemos en común, y eso se llama el pecado. Por cuanto todos pecamos, todos somos pecadores. La palabra de Dios lo confirma a través del apóstol Pablo en Romanos 3:23, cuando dice: por cuanto todos pecaron, usted y yo, y están destituidos de la gloria de Dios. Además, en Romanos 3:10 dice: no hay justo, ni aun uno. Dios habló bien claro por medio del profeta Isaías. En Isaías 53, versículo 6, que dice: todos, óigame bien, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si no hay una palabra que ordene las vidas, la gente va a hacer lo que quiera. Hoy hay una proliferación de una gama variada de mensajes y de evangelios
falsos. El evangelio verdadero, en el evangelio verdadero no se oyen aplausos. En el verdadero evangelio no se oyen el choque de las monedas de oro. En el verdadero evangelio no hay palabras de lisonjas ni de adulaciones. En el verdadero evangelio hay arrepentimiento verdadero en unos y hay rabia, furia en otros. Gloria al Señor. Entonces noten ustedes aquí que el punto vertebral de esta escritura es el mismo. Dice, todos pecaron. No hay justo ni aun uno. Todos nosotros nos descarriamos. Oiga bien, amado hermano y usted, amado amigo, no existe nadie que escape de esta calificación. Todos somos pecadores. Dios te bendiga, Yossi. Dios te bendiga, hermana González. Y ahí al que vaya, el que no salude, bueno, oiga de todos modos. Dios le bendiga. El que usted esté allí oyendo un mensaje de Dios es un milagro hoy. Oír palabra de Dios en medio de tanta mentira. Entonces, todos somos pecadores. Por eso la Escritura dice en Hechos capítulo 17, en el versículo 30, dice así: pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es Dios el que nos está ordenando que tenemos que arrepentirnos. Jesús lo dijo, que si no nos arrepentimos, entonces moriremos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Dios, bendito sea el Señor para siempre. Amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, esto lo incluye a usted también. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Arrepentimiento, óigame bien, arrepentimiento no es un choque de emociones, no es un estado de ánimo ni de emociones. Es un cambio de rumbo, es un cambio de vida, es un cambio de manera de ser, de manera de pensar, es un cambio de dueño y de señor. Cuando usted se arrepiente de verdad, cambió de dueño. Ahora usted ha pasado de los brazos de Satanás a los brazos de Jesucristo. Ya usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas, dominado por Satanás y sus demonios, al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. Gloria al Señor, estamos en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Así que no hay nadie que escape de esta condición de pecado. Bendito. Esto es cambiar. El cambio, el arrepentimiento verdadero se produce con el nuevo, con venir al Señor. Luego que nos arrepentimos verdaderamente, el Espíritu Santo produce en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, que es un cambio de mente. Se conoce como metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud. Ya tú no piensas igual, ya tú no crees igual. Ya lo que tú antes amabas, ahora lo aborreces. Porque no quieres, porque va contra la naturaleza que ha sido engendrada dentro de ti. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Pablo, que fue el gran apóstol de Jesucristo, apóstol para nosotros los gentiles, él dijo del Señor. Él dijo, porque él estaba claro de que aunque era un gran apóstol del Señor, él seguía habitando dentro de un cuerpo lleno
de debilidades y de tendencias hacia lo malo. Y él dijo en Romanos 7:17, el pecado mora en mí. Él habita en el hombre desde que llegó al vientre. El pecado vive ahí, desde que llegó al vientre hasta la tumba. Hasta el día de la tumba, allí estará el pecado viviendo dentro del hombre, porque es un virus que heredamos, que se trasladó o se pasó a toda la humanidad. Y ese virus comenzó en el Edén con la desobediencia de Adán y de Eva, porque es la herencia que nos dejaron ellos, los primeros padres en el Edén. Salomón también aclara esto. En el libro de Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo ni a uno. Ninguno de nosotros somos justos. El único justo es Jesucristo. Nosotros solo somos justificados por la fe en su nombre. Gloria al Señor para siempre. Entonces, nadie es más digno de ser oído, de ser creído, como el Señor Jesucristo mismo. Y Él lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 21, y lo repite en el versículo 24. Él dice, en vuestros pecados moriréis. Y en Lucas 13, versículo 3, Jesús volvió a decir, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay excepción para con Dios. Después que una persona tiene conciencia de pecado, quedó sin excusa delante de Dios. El pecado no se expone al castigo eterno. Y lo único que quiebra el pecado es la sangre de Jesucristo, que quiebra el poder del pecado en nosotros, la sangre de Jesucristo, su Hijo. Toda persona, sea joven, sea anciano, sea rico, sea pobre, blanco, negro, no lo sé, hombre o mujer, que no reconozca su pecado y que no se vuelva a Jesucristo y lo reconozca como el único Salvador del mundo y el único camino para ir al Padre, estará condenado automáticamente al juicio eterno del lago de fuego y azufre. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel profeta escribió diciendo, el alma que pecare, esa morirá. Gloria a Dios para siempre. Mire, el pecado es tan terrible que tiene el poder, óigame bien, de separar al hombre de Dios. La naturaleza caída que está en el hombre le domina cuando no tiene a Cristo y le domina a hacer pecado, a rebelarse contra la palabra de Dios, a tratar de vivir una vida al margen de la ley de Dios. Y cuando su vida no está sometida al señorío de Jesucristo, entonces esa vida está bajo el dominio de la carne, en los deleites del pecado. No tiene otra cosa para vivir sino en una naturaleza hedónica. El hedonismo es buscar el placer personal como el único medio para vivir para el placer. El pecado es una fuerza maligna, hermano. El pecado es una fuerza sobrenatural que impulsa a los hombres y los empuja hacia el mal. Gloria a Dios. Y esa fuerza no es una fuerza física. Científicamente no se puede explicar. Ni los médicos pueden
explicar esta fuerza, ni la NASA, nadie puede explicar el poder del pecado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la información real de en cuanto a la doctrina del pecado. La única fuente que tiene poder, que tiene los argumentos para hablar del pecado y exponer las cosas espirituales, es la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice a la samaritana en Juan capítulo 4, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, oiga esto. La razón por la que el hombre no arrepentido no puede tener comunión con un Dios santo, con un Dios sublime, alto, glorioso, se llama pecado. Isaías 59, versículo 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios te bendiga, Manuel. Allá en Perú, Dios te cuide. Y Dios le guarde a todos. También Pablo dice en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es la muerte. Y es la condenación. Es el juicio final. Entonces, nadie puede escapar de la realidad de que Dios es santo y es precisamente su naturaleza santa, su naturaleza pura, es la que lo obliga, vamos a decir, a juzgar el pecado y a condenar al hombre, porque Él es santo. Y Él lo dijo, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin paz. Sin paz. ¿Por qué digo sin santidad? Porque cuando una persona anda en santidad, tiene paz con el Señor y tiene paz en la tierra. Porque lo que nos hace el elemento que nos separa generalmente proviene del corazón. Jesús lo dijo, que del corazón del hombre vienen los homicidios, los robos, las envidias, la fornicación, el adulterio. Todo lo malo sale de allí, de ese pedacito de carne en el lado izquierdo de nuestro corazón, de nuestro pecho. De ahí bullen todas esas cosas malas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. Hay gente que se engañan a sí mismo oyendo al corazón. Hay gente que tiene un corazón engañoso y ese corazón le engaña y le justifica su pecado. Es hora de oír a Dios. Es hora de oír al Dios verdadero. Así que, por causa del pecado, Dios tiene que sentenciar al hombre y sentenciar las obras de los hombres mientras viven en la tierra también. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios tiene que sacar en algún momento y sobre todo en el día del juicio final todas esas cosas escondidas, esos pecados ocultos que no se confesaron, saldrán a la luz. Y nadie podrá apelar a un tribunal mayor porque no hay otro tribunal. Porque cuando apareció el trono en el cielo, los cielos se escondieron, desaparecieron, huyeron delante de él. Y se sentó el Señor sobre ese trono de justicia. Y es inapelable sus decisiones, porque las decisiones del juez de toda la tierra están fundamentadas en verdad. En verdad.
Gloria al Señor. Entonces, usted me dirá, esto está fuerte, predicador. Entonces quiere decir que no hay esperanza para ningún hombre de escapar de la condenación eterna del lago de fuego, porque todos pecamos, todos somos pecadores. Entonces no hay esperanza. Déjeme decirle, claro que hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. En el mismo momento en que entró el pecado al mundo, allá en el Edén, por la desobediencia de Adán y de Eva, en ese mismo momento, cuando Dios sentenció, condenó la tierra, la maldijo, castigó a la mujer, castigó al hombre, maldijo a la serpiente. En ese mismo momento, junto con el juicio, junto con la condenación, hizo que reaccionó condenando la rebelión del hombre, también proveyó el medio para salvar al hombre de la muerte eterna, y es la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo. Esta profecía se cumplió en el año primero de nuestra era, a través de un pueblo allá en Israel, en una aldea llamada Belén, que significa casa del pan. Y tenía que ser así, porque Jesús es el pan de vida. Él tenía que cumplir, encajar perfectamente dentro del programa y la maqueta profética de Dios. Entonces, Él nació allí, óigame, en una humilde casa, en un lugar humilde, en donde vivía una doncella llamada María. Allí se cumplió esta palabra, la simiente de la mujer. Porque él, Jesús, era la simiente de la mujer, no del hombre. Ahora usted me va a ver, oiga bien, la simiente es del hombre, de ahí viene la palabra semen. La mujer no tiene semen, no tiene simiente. Eso quiere decir que el Señor, el nacimiento del Señor sería un nacimiento virginal, donde no estaba involucrada la relación sexual. Eso es lo que quiere decir la simiente de la mujer. Esa profecía se cumple allí. Ese día el Verbo de Juan capítulo 1 versículo 1 se hizo carne y entró en ese vientre virginal, naciendo así la esperanza del mundo entero. La esperanza de aquel que está condenado al infierno, de aquel que robó, de aquel que mató, de aquel que violó, de aquel que brujió, que se drogó, de aquel que hizo cualquier tipo de pecado y de delito en la tierra. Sigue presente la esperanza y se llama Jesús. Cuando el Verbo entró en el vientre de aquella mujer, cuando nació, dejó de ser el Verbo, aunque seguía siendo la palabra viviente. Ahora ese Verbo tenía un nombre para que pudiera ser conocido entre los hombres y reconocido. Se llamaba Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria a Dios, el Verbo de Dios. Yo siento tanto amor cuando hablo, mi corazón se ensancha cuando hablo de mi Dios. Significa Dios con nosotros, quiere decir Dios está contigo ahora ahí. No importa qué estés haciendo, qué hayas hecho. Dios está contigo. Y Dios permitió que tú oyeras este mensaje. Créeme, estoy aquí en una emergencia, de comillas, entre comillas. Porque Dios me habló que hablar este tema hoy. Y yo quiero que hables. Y estamos entrando, estamos armando la idea de lo que Dios quiere decir.
Jesús, el Hijo del Dios viviente, se tabernaculizó en carne. El Hijo del Dios Altísimo. Juan capítulo 1, versículo 14 lo dice. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es maravilloso saber, oiga bien lo que le voy a decir, que junto o paralelo a la sentencia de muerte por causa del pecado, también Dios proveyó a un Salvador, un Redentor. Podía salvar al hombre del pecado, a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque Dios es un juez severo con el pecado, porque no lo tolera, también es todo amor y misericordia. Mire, vea, aquí se manifiestan dos cosas: la misericordia de Dios y la severidad de Dios. La severidad con el pecado y la misericordia enviando a su Hijo a la tierra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice que Dios es amor. Dios es amor. No te quede duda de esto. Dios es amor. Dios ama tanto al hombre que no quiere que el hombre se pierda, porque lo ama. Y por eso el hombre aún en pecado, aún los más blasfemos, no caen muertos en su blasfemia, en el momento que pecan, porque allí en esa vida prolongada, aún pecando, está manifestándose allí la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es paciente, ¿sabe? Para con nosotros. Porque Dios no quiere que nos vayamos al infierno. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. San Pedro lo dice. Sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, óigame, todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús, para que Él llevara un castigo que no se merecía. El castigo de nuestros pecados los cargó en Jesús. La Escritura dice en Romanos 11:22, mira pues la bondad y severidad de Dios. La bondad de Dios desea salvar al ser humano de la perdición eterna. Pero la severidad de Dios demanda la sentencia de muerte. El Señor murió por ti, murió por mí. Haz que ese sacrificio de Jesús valga la pena. Hubo un hombre en Inglaterra, esa es una anécdota, un joven tremendo, era inquieto, andaba en malos pasos, andaba en malas compañías. En una pelea, él era gemelo con otro, mató a alguien y llegó todo ensangrentado a su casa y la policía venía detrás de él y en aquellos tiempos los ahorcaban. Yo no sé si todavía eso usan en Inglaterra. Y el hermano gemelo, cuando él le cuenta que había matado a un hombre, le dijo, ponte mi ropa, dame la tuya. Y él se puso su ropa ensangrentada. Lo llevaron a juicio. Después el hermano, la conciencia, lo laceraba, lo azotaba. Y el hombre no aguantó y fue donde el juez. Y le dijo, juez, yo quiero hablar la verdad. Yo fui el que mató a ese hombre. No fue mi hermano gemelo, fui yo. Él murió por mí. ¿Y sabe qué dijo el juez? Le dijo, ¿sabe una cosa?
No se puede juzgar a la persona 2 veces por el mismo delito. Ya tu hermano pagó por ti. Haz que su sacrificio valga la pena. Y se convirtió en un predicador. Aquí hay esta noche alguien más grande que un hermano mayor, que un gemelo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Aquí hay en esta mañana, en esta madrugada, dependiendo de la hora en que usted esté allí conectado. Gloria a Dios. No hay forma de dibujar con palabras la grandeza del amor de Dios. Pablo, con toda su sabiduría, que fue instruido en el mismo cielo, le dieron palabras inefables. Él dijo, grande es el misterio de la piedad de Dios. Él nunca pudo entender la misericordia y la piedad de Dios. Nunca. Jesús ve. Jesús vino precisamente a esta tierra impía, sucia, pecadora, precisamente para redimir al hombre y salvarlo de la condenación eterna. Jesús es santo. Jesús es el santo de los santos. Él es el santo Hijo de Dios. Los demonios le decían, ¿qué quiere con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Los demonios reconocieron la dignidad de Jesús. ¿Cómo me duele que hay gente que tienen Biblia, pero no han entendido quién es Jesús? Él es santo. Él nunca pecó. Aunque fue tentado en todo conforme a nuestras debilidades. Él venció y condenó el pecado en su propia carne. Él humilló a la potencia, a la potestad, a los principados del infierno en su muerte y destruyó a Satanás en su resurrección. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Fueron 3 días que Él estuvo en el infierno. Él fue por ti, para que tú no vayas por la eternidad. Él estuvo 3 días para evitarte que tú vayas por la eternidad. Ya Jesús fue por ti al infierno, fue por ti a la cruz. ¿Qué te queda? Servir a ese Dios que se sacrificó por ti y por mí. Jesús es el inocente Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, según lo dijo Juan el Bautista en según lo dice Juan, capítulo 1, versículo 29. Y aquí el Cordero de Dios. El Cordero es un animalito inocente. Yo una vez vi, iban a matar un cordero. El único animal que yo he visto que y soltó 2 lágrimas. Yo salí corriendo. El amor de Dios para con nosotros se mostró cuando Él tomó nuestros pecados, la culpa y juntamente la sentencia de muerte y los pagó en Jesús. Los cargó en Jesús. Se los puso en los hombros de Jesús. La cruz de Cristo se le cayó varias veces porque pesaba tanto. Llevaba el peso de todos los pecados, de todos los pecadores, de toda la humanidad, en todas las eras, las épocas. A la gente no se le cae la cruz. ¿Sabe por qué la gente no siente el peso como lo sintió Jesús? Porque cada quien lleva su propio pecado. Jesús llevó el de toda la humanidad. Es el amor de Dios para con nosotros. Y aquí, ahí está revelada cuánta bondad tiene Dios.
¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? Entonces Jesús, al cumplir en obediencia con la voluntad de su Padre, Él recibió la paga de nuestros pecados. Isaías 53, versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz que tú puedes tener, eso que el castigo vino sobre Jesús para que tú recibieras la paz. Y dice: y por su llaga fuimos curados. Tenemos acceso no solamente a la salvación, a la paz, sino también a la sanidad divina. Jesús nunca pecó, pero se hizo pecado para que fuéramos nosotros justificados delante del Dios Padre. Pablo lo explica de una manera magistral, perfecta, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Él es nuestra justicia. Por eso es que la palabra dice: ¿quién condenará a los que Dios no condenó? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo 2 dice: los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pecado que se enseñoreó de toda la humanidad, que condenaba al hombre a vivir en el fuego eterno, en ese juicio eterno de Dios, fue vencido durante 6 horas. Óigame, 6 horas que permaneció Jesús colgado en esa horrenda cruz del Calvario. Y fue una batalla, digamos, que Él libró en silencio. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. La batalla la conquistó, la libró en silencio. Él guardó silencio para ganar la batalla. Hoy nosotros no podemos guardar silencio. Tenemos que hablar lo que Dios hizo. Tenemos que hablarle al hombre cuál es su destino sin Dios. Tenemos que exhortar, tenemos que predicar, tenemos que volvernos a la palabra. Tenemos que volvernos de nuevo al mensaje de la cruz, al mensaje del rapto, al mensaje del infierno, al mensaje del lago de fuego. Tenemos que volvernos a la palabra. Esa batalla fue silenciosa. Fue una batalla en obediencia al Padre. En medio de burlas, maldiciones, escarnecimiento público. Él era el espectáculo del mundo. Él era el espectáculo de ese momento. Pero en su cruz, Él estaba comprando la libertad eterna de todo aquel que en Él cree. Estaba comprando tu libertad y la mía. La severidad de Dios, ese Dios severo, su severidad se manifestó sobre su Hijo en la cruz, pero a la misma vez su misericordia y su eterno amor también se estaba manifestando allí. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 15, versículo 54, la muerte fue sorbida en victoria. La muerte fue sorbida, la venció Cristo, la enfrentó y triunfó sobre la muerte. Jesús venció por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Entonces, Él aguantó. Jesús soportó todo el dolor, ese tormento de la crucifixión, para pagar la deuda de nuestros pecados. Por eso, no darle el valor que se merece
su sacrificio en la cruz es una afrenta, es una ofensa a Dios y un insulto a Jesucristo. Hebreo capítulo 2, versículo 3, Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Óigame bien. Antes y después del Señor Jesucristo, muchos murieron en la cruz. Antes de Jesús habían muerto muchos en la cruz. Durante Jesús y después de Jesús, muchos murieron, porque esa era una manera en que el Imperio Romano ejecutaba a los más grandes y peligrosos delincuentes que podían representar peligro para la seguridad del Imperio de Roma. Pero en la muerte de Jesús hay una gran diferencia que debemos resaltar. Que todos los que murieron en la cruz antes, durante y después de Jesús estaban muriendo por sus delitos y por sus pecados, pero Jesús estaba muriendo por el pecado que nunca cometió. Por eso Él es. En el cielo lo exaltan. Digno es el Cordero. Tú que fuiste inmolado, eres digno de recibir el imperio, el poder, la gloria y los reinos por siempre. Porque se lo ganó en la cruz. Se lo ganó con dolor, con sufrimiento, con muerte en la cruz. Entonces, todos esos que murieron, murieron por sus propios delitos. Jesús murió por lo que nunca hizo, por lo que nunca cometió. Murió en tu lugar y en mi lugar. Ahora, yo he oído gente, los judíos mataron a Cristo. ¿Quién crucificó a Jesús? Fueron responsables los gobernantes y los sacerdotes judíos de su tiempo. Fue Poncio Pilato, fueron los soldados de la guardia pretoriana, fue el César. ¿Quién fue culpable de la crucifixión de Jesús? Escúcheme bien. Lógicamente, por supuesto que Dios no exime a los gobernantes y líderes religiosos de Israel por la muerte de su hijo. Porque Pedro, el día de Pentecostés, óigame bien, en su discurso, los líderes religiosos de Israel, Pedro allí dijo, Hechos capítulo 2, versículo 23, a refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero, ¿sabe algo? Aunque nosotros, usted y yo, no estábamos allí, presentes en ese día de la crucifixión del Señor, que no estábamos allí en ese consejo que sentenció a muerte al Señor Jesús, nosotros fuimos responsables de su muerte. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Así que ante Dios el Padre, el que no recibe a Jesús como Salvador, el Padre lo señala como asesino, como derramador de la sangre de Jesucristo, su Hijo, como culpado, y lo culpa por la sangre del Señor. Entonces, voy terminando. El arrepentimiento verdadero, amados hermanos, se produce en el corazón del hombre cuando éste mira a Jesús colgado, allí en una horrenda cruz, padeciendo una muerte terrible, para llevar al hombre al Padre, para abrir camino al cielo. No hay nadie
más arrepentida. No hay nadie más compungido que aquella persona que contempla a Cristo clavado en una cruz de dolor y entiende que los que debieran estar colgados allí sufriendo somos nosotros y no el inocente Cordero de Dios. Así que tampoco hay nadie más agradecido, más leal que aquel que mira al Señor Jesús ahí derramando su sangre. Una persona que mira la cruz de Cristo, que mira a Jesús crucificado, es una persona que comienza a sentir un cambio, comienza a sentir una verdadera compunción por su pecado. Comienza a Dios a redarguirle. Las gotas de sangre cayendo sobre la tierra es un martillazo en su conciencia que esa sangre justa, santa y pura fue derramada por nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, el fruto, dice el Señor, que el justo padeció por los injustos, el santo por los pecadores. Él tomó nuestro lugar. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento es el que se produce en el hombre, ahí dentro de él, que produce un cambio radical, un cambio de mente, un cambio completo. Aleluya. Es el que produce el deseo de abandonar el pecado, de abandonar el mundo, su deseo, su deleite, la vanagloria de la vida, la vanidad de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ahí para seguir los pasos del Señor Jesucristo. Y al estar limpiada esa vida por la sangre del Señor, entonces esa persona comienza a buscar cosas espirituales y las que son del cielo. Comienza a suplantar las cosas temporales por las eternas, las cosas de la tierra por las del cielo, las cosas de la carne por las que son del espíritu. Cambia de hábito, cambia de todo, cambia de emociones, cambia de ambiente, cambia de amigos, cambia de todo por causa de ese efecto glorioso que produce el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo dentro de un hombre o una mujer que se arrepintió de verdad. Entonces, cuando la persona está arrepentida, amados hermanos, genuinamente, comenzará, como te dije, a cambiar de hábitos. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, que es la carne, el hombre caído, rebelado contra Dios, que no se sujeta a la palabra, que no quiere nada con Dios, tiene hábitos que lo alimentan. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, esa nueva persona también tiene hábitos que la alimentan. Entonces, si nosotros no estamos alimentando al nuevo hombre, al hombre espiritual con los hábitos espirituales, indirectamente estamos alimentando al viejo hombre, a la carne rebelada contra Dios. Entonces el hombre comienza a cambiar, no solamente de hábitos, manera de pensar, manera de hablar, manera de actuar. Comienza a alimentar a ese nuevo hombre que fue creado a la imagen de Dios, según Dios, que está dentro de él, y en ese que nació, fue engendrado en el mismo momento que esa persona aceptó al Señor Jesucristo. Esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, que solo lo puede producir Dios Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Esto es el mayor milagro. Mire, yo he visto milagros de todo tipo, y los que me conocen, me están viendo en otros países, y ellos saben. He visto milagros, he visto gente caminar, paralítico, he visto gente que Dios le ha creado órganos, he visto ciegos ver, mudos hablar, he visto milagros, resurrección de muertos. Hermano, y vive Jehová, que estoy en su presencia, que estoy hablando verdad. Pero el mayor milagro que yo he visto es cuando una vida viene a Cristo.
cuando sus lágrimas bañan su rostro, de la compunción, en la convicción poderosa del arrepentimiento. Y entonces comienza Dios a transformar esa vida. Ese es el mayor milagro que puede producirse en el hombre. Es entonces cuando se experimenta lo que dice el salmista, el gozo de la salvación. Eso lo dice el Salmo 51:12, ese salmo que escribió David después que pecó con Betsabé, que mató a Urías, que pecó contra Dios, se arrepintió y él dijo: vuélveme el gozo de la salvación. Porque una persona que sabe que está salva tiene gozo, gozo eterno. Aleluya. Entonces, cuando una persona está arrepentida de verdad, siente la responsabilidad, óigame bien, la responsabilidad de serle fiel al Señor, a ese Señor que lo salvó, quien tomó su lugar y fue partido. Dice la Biblia, molido. La muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera, fue molido. Sus carnes fueron molidas. Se mezclaron los tejidos con la grasa, los músculos, todo. Eso se hinchó en una pelota de carne, con sangre hinchada, que no parecía un ser humano, como dice la Biblia, que no tenía belleza, no tenía apariencia. Aleluya. Ese es el Dios que nos ama. Él quiere que tú le conozcas, que tú camines con Él. Que no sea solo la persona que buscan cuando lo necesitan, cuando tiene un problema o está enfermo, como frotar la lámpara de Aladino. No. Él no es una lámpara, Él no es un genio de la lámpara, Él es el Salvador del mundo y está aquí. Yo siento su presencia. Él es mi Dios, es tu Dios. Cuando esa persona reconoce el sacrificio de Jesús, entonces quiere serle fiel como Pablo. Quería estar presente en el Señor y ausente del cuerpo. La gente que es de Dios y conoce al Señor no quiere estar en este contexto humano, quiere salir de este basurero. Quiere conocerlo más, quiere estar cada día más cerca de Él y quiere llegar a amarlo a tal punto que está dispuesto e inclusive hasta dar la vida por causa de su nombre y del evangelio glorioso de Jesús. Solo quieren esa persona oír una sola cosa: Jesús, Jesús. Y no quiere que Él venga que se manifieste y la iglesia sea levantada para que lo libre de las deudas, del problema. No, sino porque lo ama, quiere vivir, quiere verlo cara a cara, quiere vivir para siempre con Él. Solo quien se ha arrepentido genuinamente, sinceramente, toda aquella persona que se ha arrepentido de verdad puede entender lo que dijo Juan en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Perdón. Oren por nosotros. Estamos en una constante batalla por causa de esta palabra. Pero justo paralelo a esto, se está levantando mucha gente. Mucha gente está atendiendo el mensaje. Está atendiendo el llamado final del Espíritu Santo. La iglesia tiene que volverse al Señor, amar su venida, purificarse, limpiarse. Como 1 de Juan 3:3 dice, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica como Él es puro. El Señor quiere una iglesia santa. Él no quiere una iglesia prostituida, una iglesia falsa, una iglesia adúltera y fornicaria.
que durante la semana fornica y adultera con Hollywood, con la novela, con el WhatsApp, con el TikTok y basura, y el domingo va a la iglesia a besarse con Jesús. La iglesia de Cristo. Ese tipo de iglesia no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del mundo, la que la Biblia llama la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es así, esa es sucia. Hagan lo que quieran, beben, fuman, adulteran, hacen lo que quieran, aprueban leyes, van en contra de la palabra. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia pura, es una iglesia santa, a la que Juan llamó la señora. Esa que dice, Señor, ven. Y la novia dice, ven. Y la esposa dice, ven. Y todo el que lee dice, ven. Sí, ven, Señor, te esperamos. Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios pueda meter esta palabra en lo profundo del Espíritu. Este mensaje, el Señor me dijo, hoy, en la tarde, quiero que hoy le hables a mi pueblo, yo seré contigo. Por eso estoy hablando aquí. Porque si el Señor no estuviera en esto, yo no estuviera aquí. Pero Dios me ha dado mensajes de los últimos días. Me ha dado mensajes que quiero que usted abra el corazón. No sé cuándo, pronto nos volveremos a ver. Mientras sigo en la presencia del Señor, hablando con Dios, buscando a Dios con toda la agonía de mi alma. Cuando cierro mis ojos, que me voy a la cama, lo hago creyendo que voy a abrir mis ojos en el cielo. No quiero estar aquí. Usted no debería tampoco estar aquí. Y si quiere estar aquí es solamente para una cosa, para hablarle a la gente del amor de Dios, pero también de la severidad de Dios, de lo que le espera al hombre si no se arrepiente, si no vive sinceramente para Dios. Dios está acá. Quiero orar. Y todo aquel que me está oyendo, que me está viendo, a mí me han enviado y he estado inquieto, orando a Dios, de Japón. Me han mandado mensajes. Hay gente en Japón, amados, en África. Están oyendo el mensaje, están viendo esto. Y le pido a Dios que le ponga alas a este mensaje y llegue a esas personas, llegue a los corazones, llegue a esa gente engañada por este evangelio falso, apóstata, ruin, que están, este evangelio que no habla de la verdad de Dios. Y por eso pido al Señor que nos sostenga. Se han añadido mucha gente, Dios les bendiga a todos los que están allí conectados y que Dios les ponga la unción para liberar corazones, vidas de los que han sido engañados. Y usted que me está viendo, usted que está descarriado, reconcíliese con el Señor. Usted que nunca ha recibido a Cristo, este es el momento. Yo quiero orar por usted. Voy a hacer dos oraciones. Una, por los que se van a entregar a Cristo, por los que van a seguir al Señor, los que van a hacer efectiva la misericordia de Dios a través del arrepentimiento verdadero de Dios por su pecado, que se arrepiente y viene a Dios y se aparta del pecado. Y lo segundo, voy a orar por todos los que están conectados, los enfermos, para que Dios los sane. Padre, repita ahí conmigo: Señor Jesús, creo en ti y reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Límpiame con tu sangre, esa sangre que derramaste por mí y en mi lugar en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Señor y Salvador, el único medio para llegar al Padre y ser libre, salvado de la condenación eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro del infierno. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo para serte fiel hasta el fin.
Y a partir de ahora, renuncio al mundo, al pecado, al infierno, a Satanás y a la muerte. Y me ato a tu cuerpo. Me añado al cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Dame fuerza para serte fiel hasta el fin, hasta que yo muera o hasta que tú vengas por tu iglesia. Amén. Voy a orar por usted. Padre, mira los que se han reconciliado contigo, los que se han vuelto a ti, los que se han entregado a ti. El que viene a ti tú no le echas fuera. Te pido que rompa las cadenas. Toda influencia satánica sobre ellos se va ahora. Ahora ordeno todo lo que dominaba esas vidas, todo lo que doblegaba la voluntad de ellos para hacer pecado, lo quebranto con el poder de la palabra. Porque tú nos has dado poder contra todo poder del infierno y tiene que irse en el nombre de Jesús. Ahora ellos son tuyos, Señor. Ellos son tuyos. Encárgate de ellos, Dios. Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Toma sus vidas. No lo dejes que el enemigo los engañe, que los enfríe. Motívalos en el avivamiento. Pon tu fuego sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a orar por todos los que están conectados y los que van a oír y ver esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo extiendo mis manos, las manos que te entregué desde niño, para la gloria de tu nombre. Señor, para que tú rompas cadenas, ataduras, ligaduras y sobre todo ese miedo paranoico, esa paranoia colectiva de este miedo, quebrántalo, porque tu palabra dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Señor Dios mío, trae avivamiento, sopla sobre ellos, sopla como soplaste sobre el valle de los huesos secos. Levanta un ejército glorioso como el de Ezequiel 37, un ejército de hombres y mujeres que se paren por ti, por la sana doctrina, por el mensaje verdadero de la cruz. Señor, sana al que está enfermo, cualquiera sea la enfermedad. Tú sanas ahora, porque por tus benditas llagas fuimos curados. Tus llagas, tú te volviste una llaga gigante, una gran llaga para sanar al mundo entero, y todo el que viene a ti, tú lo sanas. Digo creyendo, Padre, que por el poder de tu palabra, por el poder de tu muerte y de tu resurrección, y por tu exaltación a la diestra del Padre, por eso fuimos nosotros curados. Libera los ministerios que están atados. Levanta evangelistas, misioneros, pastores, profetas verdaderos. Señor, que salgan, Padre mío, en este tiempo en que se están embozalando, están encadenándose. Mucha gente se han devuelto. Hay pastores que cerraron iglesias. Hay gente que no quieren salir a predicar por miedo a una pestilencia. Señor, levanta mujeres y hombres verdaderamente valientes que arrebaten, Dios mío, con la autoridad de tu palabra, las almas para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No le puedo decir, amados, como decía en estos días, no, mañana, no, porque estoy en otra situación, por parte de orden de Dios. Pero pronto estaré aquí con ustedes. Dios les bendiga. Shalom. Sigan adelante, que Cristo está a la puerta. Dios te bendiga, amado hermano. Amada hermana, shalom.